reconocer que tu amor por mí merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado,
Amados hermanos, muy buenos días. Es un gusto contar con ustedes una vez más en esta transmisión del culto de la Iglesia Nazaret. Es un gusto tenerlos una vez más y, por supuesto, es importante que usted participe con nosotros. Tenga su Biblia a la mano para las diferentes lecturas bíblicas que vamos a tener. Tenga dispuesto su corazón y, por supuesto, acompáñenos en cantar las alabanzas a nuestro Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Nos acercamos a ti, Padre Celestial, como dice esta alabanza, levantando nuestras manos a ti, porque, Señor, no tenemos a quién más acudir. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites tener, por esta mañana en la que vamos a exaltar y glorificar tu nombre y en la que vamos a escuchar tu palabra, porque te necesitamos, Señor Jesús. Bendice a tu siervo el pastor que trae la reflexión en esta mañana y bendice a cada una de las personas que nos acompañan en esta transmisión. Padre Celestial, derrama tu bendición en cada hogar. Sé tú con nosotros, Señor Jesús. Bendice este tiempo, lo ponemos en tus manos. En el poderoso, glorioso y santo nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a continuar con el programa, mis hermanos. Bien, hermanos, para este tiempo vamos a compartir 3 versículos que estamos llevando esta vez de forma lunes, el culto de oración, para
delante de Dios la prerrogativa que usted puede aprovechar para compartir con sus amistades, con sus amigos, de cuáles son las peticiones, peticiones, comentarios, nota y poniendo delante de estas peticiones. Lunes 7 de la noche, el culto de oración. Los días miércoles, también a las 7 de la noche, el culto de estudio bíblico, que es la palabra de Dios, tiene que decirnos en estos tiempos, temas muy importantes, estamos los días miércoles al culto de estudio, y los domingos, por supuesto, a esta misma hora, como estoy haciendo ahora, una transmisión del culto de devoción. Siempre estamos compartiendo los links, así que hermanos también a su vez explíquenlo a sus amistades, a sus familiares, para que vengan más personas al conocimiento del Señor. También hermanos que pueden realizar sus ofrendas, ponemos de ustedes. Ahorro del banco del número 10 26 94 49 98. Usted tiene que acceder con el RUC 099 12 63 21 70. Están pasando aquí abajo en estos momentos, también para tenerlo y poder anotar. Usted puede poner aquí sus 10 ofrendas que pueden cumpliendo con lo que nos dice el Señor de depositar nuestros ofrendas. Y por último, hermanos, también estamos buscando nuevos medios, nuevas herramientas, aprovechando la tecnología para poder comunicarnos con los diferentes miembros de la Iglesia en Nazaret. Y estamos desarrollando algunas actividades. Pronto estaremos llegando a los hogares a través de los medios, a través de una invitación para unirnos varias familias, no todas al mismo tiempo, pero de una u otra manera estar en comunión con nosotros. Así que esperen noticias. Pronto estaremos haciendo esta invitación a las familias. Vamos a continuar con el programa, mis hermanos. Con ánimo y gozo, vamos a continuar exaltando el nombre del Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación,
no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor con este hermoso himno. Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres ser. Ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y mientras que viva en este vaivén, en la hora final de la muerte también, yo te amaré siempre, cantándote estoy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Al fin en tu gloria, por gracia entraré, y allí con los santos te daré. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Te amamos, Señor Jesús. A continuación, el pastor tiene la meditación y la reflexión de la palabra del Señor. Pongamos mucha atención, mis hermanos. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 y el versículo 12. Voy a leer lo que dice la Escritura. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Quiero contarles una anécdota de la antigua Grecia, que más tarde este hombre sería reconocido como filósofo.
aunque siempre estuvo en la indigencia, en la miseria. Era de un hombre que su nombre era Diógenes, y se paseaba siempre a plena luz del día con una antorcha encendida en la mano. Y alguien le preguntó qué andaba buscando. Y su respuesta fue: busco un hombre honesto. Qué difícil resulta buscar un hombre honesto en el mundo, porque Diógenes necesitaba un candil a plena luz del día. Esa era la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué no lo buscaba en la noche, sino en el día? ¿Por qué buscaba Diógenes, y todavía con una antorcha, un candil? En ese entonces, no había linterna, pero con ese entonces, buscaba a un hombre. Entonces, alguien comentó acerca de esta anécdota de este filósofo. Dice, la razón era que usaba un candil porque quería ver mejor a aquello que tenía cerca. Y quería buscar ver realmente a un hombre que tuviera una forma de actuar diferente al de los demás. Por supuesto que este filósofo, de forma irónica, quería realmente buscar a un hombre en esas condiciones, pero no lo había, no lo encontró. En la Biblia nosotros encontramos pasajes, textos que nos hablan acerca de cómo es el hombre, de quién es el hombre. Sin embargo, Dios en su misericordia se reveló, se mostró, nos enseñó quién es Él. Desde la creación del hombre hasta el día de hoy, el Señor se ha revelado. Él ha tenido que acercarnos. Él se acercó a nosotros para darse a conocer. Entonces, Dios también anda buscando hombres, así con linterna. Y aquí en Sofonías, aunque es un pasaje del Antiguo Testamento, el Señor escudriñaba a Jerusalén, a una ciudad, con linterna. Dios conoce cada corazón del hombre. Y una de las cosas de esta anécdota de este filósofo era que él buscaba hasta debajo de las piedras, ¿no? Con candil, buscaba debajo de las piedras a un hombre honesto, a un hombre que caminara bien, viviera bien, pero nunca se nos dice si este hombre lo encontró, y creo que no lo encontró. Pero hay algo interesante en las Escrituras. La Biblia nos habla de que Dios busca al hombre. Busca al hombre. ¿Y sabe cómo fue esa búsqueda? No es como nosotros lo pensamos cuando buscamos a alguien. Pero Dios se acerca al hombre cuando envió a su Hijo Jesucristo. Y hoy nos ha hablado, como dice la Biblia, a través de Él. Y nos sigue hablando a través de Él. Tenemos la palabra de Dios. Y aquí está la palabra del Señor, en la cual vamos a topar algunas cosas importantes de cómo Dios ha buscado al hombre. Pero también el hombre busca a Dios. Pero más que nada Dios es el que toma la iniciativa, porque el hombre por sí mismo no puede tomar la iniciativa por cuanto su propia naturaleza, esa naturaleza que tanto daño ha hecho al hombre y sigue haciendo tanto daño al hombre, pues no le permite ir a buscar a Dios por sí mismo. Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para revelarse, para darnos a conocer de su amor y de su misericordia.
En Jeremías, en el capítulo 22 y el versículo 23 leemos: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Dios siempre ha andado cerca del hombre y andará cerca del hombre, buscándolo. Bueno, ya no lo busca. Ahora es el hombre quien tiene que tomar la iniciativa y acercarse al Señor. El hombre frente a Dios es el mensaje de esta mañana. Y quiero compartir con ustedes, a la luz de las Escrituras, algunos puntos que nos van a ayudar a comprender y a entender que el hombre siempre ha tratado de estar frente a Dios de muchas maneras, según la opinión del hombre, por supuesto, y según como el hombre cree que debe estar frente a Dios. Pero la Biblia nos da pautas, y una de las pautas que nos dice es que no hay hombre bueno en el mundo. Sí, no hay hombre bueno en el mundo. Y la Biblia nos dice muy claramente que ¿cómo podría el hombre sostenerse delante de Dios? Si mis pecados me alcanzaran, decía el salmista, entonces Dios no me miraría. Pero Dios tiene misericordia. En la carta que escribe Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 3 y el versículo 12, Romanos capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos están extraviados, es decir, perdidos, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Entonces, a través de la Biblia podemos darnos cuenta que nadie, no hay hombre que pueda caminar bien delante de Dios, ni siquiera caminar bien delante del hombre. La corrupción ha tomado al corazón del hombre y lo ha hecho preso. Es bastante notorio todo esto. Realmente cómo el hombre se ha corrompido a causa del pecado de la naturaleza. Quiero también ver algunas cosas, como es, por ejemplo, cuando se habla de la caída o de la depravación del hombre. No es que el hombre no tenga algo bueno en su conciencia, sino que hay cosas buenas en el hombre, buenas costumbres dentro de la sociedad humana, pero esto no lo puede poner frente a Dios, es decir, no con esas acciones u obras el hombre puede llegar a la presencia de Dios o llegar al cielo. Lo que se trata aquí, o lo que trata de decir el apóstol Pablo en la carta cuando le escribe a Roma, a la iglesia que está en Roma, es que el hombre frente a la santidad y la justicia de Dios realmente es inútil. No tiene nada con qué presentarse. Podemos ver aquí unas dos cositas, y es que puede presentar una obra perfecta delante de Dios que contribuye a su justificación. No puede hacerlo, es imposible. El hombre no puede justificar sus hechos, el hombre no puede justificarse delante de Dios. En el corazón de todo hombre anida el germen de todo pecado, de modo que cada uno en ciertas circunstancias podría ser ladrón, podría ser adúltero, podría ser hasta asesino, etc. Pero comprendido esto, es evidente que solo la gracia de Dios puede redimir al hombre, sacándolo de su triste estado de miseria espiritual. Tomando un poquito el principio acerca de ese hombre que está buscando un hombre honesto y no lo encuentra, Dios también hace lo mismo. Aquí en este versículo en Sofonías capítulo 1 y el versículo 12,
que Dios escudriña a Jerusalén con linterna, es decir, que está buscando a un hombre que por lo menos presente algo bueno, tenga algo en su corazón, dice, no hay. Incluso el hombre piensa que Jehová ni lo mira siquiera. Jehová no hace ni bien ni mal. Como que Dios se ha desentendido del hombre. Y no es así. Entonces, el Señor verifica el corazón del hombre. En Jeremías capítulo 17 y el versículo 10, libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo 10, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? El Señor sondea el corazón y examina las entrañas, como dice otra versión de la Biblia, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. ¿Hay algo que Dios no conozca? Dios conoce todo. Y déjeme decirle algo, Dios no mira al hombre como nosotros lo miramos. Nosotros miramos lo externo, podemos mirar la belleza física, podemos nosotros tener admiración sobre su forma de hablar, podemos tener admiración sobre su forma de pensar, sobre la forma de ser de esa persona. Pero eso no impresiona a Dios realmente. La Biblia nos habla muy claramente que Dios conoce el corazón del hombre. Sí, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y el versículo 7, primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7, el Señor había mandado al profeta Samuel para que escogiera dentro de los hijos de Isaí el que iba a ser rey de Israel. Y el Señor, dentro de unas cosas que le dice al profeta Samuel después de que está delante de los hijos de Isaí y mira que todos son altos y parece de buen parecer, pero el Señor le dice estas palabras, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Un texto sumamente claro, que creo yo que estarían de más mis palabras si yo explicara. Pero realmente aún el Salmo 139 nos dice que Jehová conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. No es en la parte física nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, es nuestras actividades, nuestro vivir, nuestro andar. Dios conoce todo. Sí, Dios no se sorprende o se admira por la parte externa nuestra. Dios no se admira por nuestra forma de pensar o nuestra forma de hablar. Más bien la Biblia dice que de su boca viene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Así que si nosotros tenemos conocimiento, inteligencia y sabiduría es porque Dios nos la ha dado. Dios lo que mira es el corazón del hombre. Mira lo interno. Eso es lo que mira el Señor. Dios trata a cada uno según su conducta. Sí, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 38 y 39, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 38 y 39. Leo lo que dice. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel,
Cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Tú que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hombres. Dios trata a los hombres según su andar, según su forma de ser, según su conducta. ¿Cómo camina usted? No le hablo de la parte física, sino en su andar, cómo es su vivir. Aquí el rey Salomón, cuando está dedicando el templo, y el rey Salomón dice: Señor, si cualquiera se encontrara en alguna necesidad o en alguna situación cualquiera que fuere, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 37 dice: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosto, pulgón, si sus enemigos la sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración, el Señor va a escuchar. Pero el versículo 39 dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios conoce el corazón de los hombres. El Señor le va a dar conforme a su corazón. El Señor lo va a tratar conforme a su corazón. ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo está usted delante de Él? Dios está escudriñando, está buscando. ¿Sí? Ahí en Sofonías dice que Dios escudriñará a Jerusalén con linterna. Ahora, lo que la Biblia nos trata de decir no es que Dios está buscando literalmente, porque Dios conoce todo. Lo que nos da a entender para que nosotros podamos comprender y entender es la situación del hombre. ¿Cómo es la situación del hombre delante de Dios? ¿No se ha puesto a pensar usted, haciendo un paréntesis en cuanto a esto que estamos viviendo, no se ha puesto a pensar usted que tal vez Dios ha puesto su mano en este planeta? Dios no se ha desentendido de los hombres. Dice el profeta Isaías que Dios está sentado en el círculo de la tierra. ¿No cree usted que Dios ha puesto su mano en estos tiempos, en estos días, como para que el hombre reaccione y vea su condición realmente espiritual? Entonces, Dios gobierna este planeta, Dios tiene en sus manos este mundo, Dios es soberano. Y Él actúa y mira todo lo que el hombre hace. Esta naturaleza el hombre la ha destruido, sí, con sus manos. Y según por lo que hemos visto por las redes sociales, que las aguas de los mares o de las playas se han esclarecido, se han limpiado, que el ambiente está un poco más despejado, etcétera. Por ahí leí como que la capa de ozono en algo se ha restaurado. No soy científico en cuanto a eso, no sé si puede restaurarse la capa de ozono, pero sea sí, sea no. ¿No cree usted que el Señor nos ha encerrado como para mostrarnos y enseñarnos que esto es realmente de Él? No es de nosotros, y nosotros lo que somos es mayordomos y administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo que realmente se ha demostrado es que el hombre no es nada bueno. Sí, lo que mencionaba en cuanto a antes, en cuanto a presentarse delante de Dios, en cuanto a caminar en santidad, caminar en obediencia, el hombre no lo ha hecho. El hombre se ha ido para todos lados, menos buscando el camino correcto, yendo por el camino de Dios. No lo ha hecho. Y qué tristeza que el hombre haya destruido su mismo hábitat,
el mismo lugar donde se vive. Entonces demuestra que realmente el hombre, quien no quita que está siendo castigado o un tirón de orejas que Dios nos está haciendo. Así que debemos de ponernos a pensar un poquito en todas estas cosas. Hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que hace impuro a un hombre? Sí, ¿qué hace impuro a un hombre? La Biblia dice que no hay hombre bueno. Entonces tal vez usted dirá, no, yo no creo eso. Yo creo que todos son buenos. En alguna ocasión una señora me dijo, usted está equivocado. Cuando yo mencionaba algo de la Biblia, de que el hombre por naturaleza es pervertido por el pecado. Y me decía, ¿cómo va a decir eso, que el hombre es pervertido? El hombre por naturaleza es degenerado. Y tenemos que ser regenerados, y quien nos regenera es el Señor. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 25, 26 y 27, nos habla de que Él limpiará. Él nos lavará con agua, quitará nuestro corazón de piedra, nos dará un corazón de carne y nos dará de su espíritu para que nosotros podamos caminar en obediencia, es decir, andando en sus estatutos y en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus leyes. Y para hacer eso tenemos que ser regenerados, porque por causa del pecado el hombre se ha degenerado. Desde el jardín del Edén ocurrió todo esto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 17 al 20, nos dice el Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, cómo el hombre se ha degenerado, o qué hay en su corazón para que llegue hasta este punto, ¿no? ¿Qué es lo que hace impuro a un hombre? Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20, palabras del Señor Jesús. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, aquí podríamos tomar nosotros una referencia. Nosotros nos lavamos las manos a cada rato para no contaminarnos. Pero realmente esa no debe ser nuestra preocupación. No digo que no nos preocupemos por nuestra salud y que no seamos prudentes. Lo que estoy diciendo es que en el aspecto espiritual la preocupación más grande debe de ser de nuestro corazón. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué suciedad hay en las mentes, en los corazones de los hombres? ¿No considera acaso que el adulterio es algo inmundo? Las fornicaciones, el robar, el hurtar, el dar falso testimonio, los chismes, el chismear de alguien, de otra persona. ¿No cree usted que eso es pecado? Eso es una inmundicia, blasfemias, tomar el nombre de Dios en vano. ¿No cree usted que eso es pecado? Entonces, bien, la Biblia nos dice que el hombre no tiene nada bueno. Entonces, y peor, que no conocen a Dios. El hombre no conoce a Dios. Lamentablemente, la mente cristiana ha sido perturbada por pensamientos de incredulidad. Lo único que ha hecho es que se lleguen a preguntar muchas veces, ¿Dios tiene el control de todo? En cierta medida le ha dado la razón a los científicos. El pensamiento cristiano ha caído en eso. Le ha dado la razón a la parte científica, a la filosofía, de tal modo que la palabra de Dios ha sido atacada intensamente, como también ha ocurrido con la posición fundamentales del cristianismo histórico. En alguna ocasión escuché a un predicador que decía, dejen a un lado la sana doctrina. ¿Cómo va a decir que dejen a un lado la sana doctrina? Si la sana doctrina es esto, la Biblia. Es lo que estamos en estos momentos hablando y predicando. Cuando se habla de sana doctrina, se habla de sana enseñanza. Dios nos da sana enseñanza.
para nuestras vidas. Y cuando nosotros obedecemos estas sanas enseñanzas, nuestra vida empieza a ordenarse. La palabra de Dios ordena al hombre, ordena su vida. ¿Dios tiene el control de todo? Sí, Dios tiene el control de todo, pero lamentablemente el pensamiento cristiano, la mente cristiana ha sido invadida del mundo, de las cosas del mundo, de tal modo que en muchas ocasiones el cristianismo más hace caso al mundo que a la palabra de Dios. La buena predicación bíblica ha sido atacada y minimizada por aquellos que se dicen ser creyentes cuando sus vidas dicen algo diferente. Critican al predicador, critican el mensaje de la palabra de Dios, pero no se dan cuenta de su vida. En alguna ocasión, una señora en una iglesia hace muchos años atrás iba solamente por criticar cómo iba vestido el pastor. Sí, en algún momento dado, la señora se le acercó al pastor y le dijo: pastor, no me gusta su corbata y tengo aquí estas tijeras para cortarle su corbata, porque no me gusta su corbata. A lo que el pastor le dijo: bueno, está bien, córteme la corbata, pero déjeme cortarle primero la lengua. Y es que así resulta. Van solamente a ver al pastor o van a ver a personas de la congregación, cómo se viste, cómo se sienta, si habla, si conversa, si canta bien el que dirige, si no canta bien el que... Y no se dan cuenta de su vida. Realmente no conocen a Dios. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX, él dijo lo siguiente: si se pudiera analizar el pensamiento cristiano sobre Dios en la actualidad, él estuviera hablando de la caída en picada. Sí, parece como que el cristianismo va en picada, pero nosotros debemos dar más bien un buen testimonio, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo en nuestras vidas, y tomar ocasión y oportunidad de hablar del Evangelio a nuestras familias. Muchos pretenden conocer a Dios y más aún como que dan la idea de caminar con Él. Pero no hay nada más lejos de la verdad del hecho de que todo es una mentira porque engañan a los hombres. ¿Se puede conocer a Dios? Leí en un libro acerca de esto. ¿Se puede conocer a Dios? El conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestra vida. Y Dios nos ha dado a conocer aquí, se nos ha dado a conocer a través de este libro, la Biblia. Libro que mucha gente o el mundo desprecia. Y es amado por poco este libro. Solamente se acercan en ciertas ocasiones cuando se tienen dificultades y se tienen problemas. Y el pueblo cristiano ha caído en estas trampas diabólicas. Solamente se acercan a Dios cuando tienen cierta necesidad, como por ejemplo ahora. Hay temor, hay miedo, hay angustia. Y estoy seguro que muchos cristianos, aquellos que se hacen llamar cristianos, han buscado al Señor en estos días. ¿Está mal? No está mal. Leímos en Primera de Reyes que si hay plaga, si hay enfermedad, si hay algo, y si alguno eleva una oración al Señor, el Señor lo va a escuchar desde los cielos. Pero no se olvide que Dios conoce su corazón y sabe cuál es la actitud en la que usted se está acercando a Él. El autor de la carta a los Hebreos dice que debemos acercarnos al Señor con corazón sincero. Y cuando habla de un corazón sincero, es un corazón transparente, un corazón que realmente está en grande necesidad espiritual y busca y necesita de Dios grandemente. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida, dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deténgase un momento.
Deténgase, hermano, a usted le digo, deténgase y pregunte por el buen camino. Debe preguntar por el buen camino. El profeta Jeremías nos llama la atención respecto a esto. El libro de Jeremías en el capítulo 6 y el versículo 16 es un versículo que realmente viene a bien meditar en esta mañana. Jeremías capítulo 6 y el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Quiero detenerme un ratito allí. Como estamos en pleno siglo XXI y todo avanza vertiginosamente, la tecnología y todo lo demás, entonces lo antiguo ya queda de lado, como que lo antiguo no sirve, como que lo antiguo es pasado de moda. Oigan, para que exista la tecnología de hoy en día, alguien tuvo que empezar con algo. Y eso fue en la antigüedad. Se tuvieron que inventar las computadoras, alguien empezó con eso. La energía eléctrica, que podamos tenerla nosotros. Alguien descubrió, vio el foco, el teléfono. Así que alguien tuvo que haber empezado. Y hay muchos que desprecian lo antiguo. No desprecie lo antiguo. No desprecie lo antiguo. En el cristianismo pasa algo parecido. Dentro de la fe cristiana, hay iglesias en donde han hecho de lado los himnos, la música cristiana, la que realmente habla de la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Muchos himnos fueron escritos en momentos muy dolorosos. Hombres de fe que vivieron y experimentaron momentos muy duros. Pero hoy en día prefieren la música, digamos, un poco más movida. Eso ya pasó, eso es antiguo, pero lo que pasa es que están escuchando la música y no ponen atención a la letra. Entonces me da a pensar que realmente lo que les llama la atención no es la letra, no es lo que dice, sino la música. ¿Cuántas veces me han dicho en la iglesia, pastor, algo vivo, algo que esté más vivo? Y no solamente en la iglesia donde estoy como pastor. En muchas iglesias, no, dice hay que poner canciones, algo que esté más vivo, luces, que haya humito por allí, que haya otras cosas más. Lo antiguo lo hacen de lado porque en alguna también ocasión escuché un pastor que decía, dizque pastor, no creo que sea pastor. ¿Qué son esos himnos donde se habla de derramamiento de sangre? Decía este hombre. Oiga, si nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesucristo, y la Biblia dice muy claramente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor Jesús vino y derramó su sangre para que nosotros podamos encontrar perdón, limpieza, purificación de nuestras vidas. Por la sangre de Cristo de nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y anteriormente ese versículo dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, si cantamos nosotros himnos que hablan sobre la sangre de Cristo, entonces es porque esa es nuestra fe. No desprecie los himnos, no desprecie la letra de esos himnos, por decirlo de esta manera. Porque si yo digo la música, entonces van a prestar atención a la música y van a hacer diferencia y van a decir esta música es mejor que la otra. Qué pena que el pensamiento cristiano de este siglo XXI y del siglo anterior, del siglo XX, en sus últimas décadas,
ha venido cambiando y ha venido transformándose. Qué pena, ¿no? Es diferente. Cuando decimos que el hombre no conoce a Dios o no conocen a Dios, y hay una manera de no conocer a Dios, porque realmente no caminan con Él. ¿Cómo usted se casó con el hombre que usted amaba? ¿Por qué se casó usted con la mujer que amaba? Usted caminó con ella, caminó con él, se conocieron, conoció su forma de pensar, conoció su forma de hablar, su forma de vivir, y usted pesó y vio si le convenía o no le convenía. Entonces, realmente cuando usted vio y se dio cuenta, entonces dijo, bueno, esta es la persona que va a mi lado, y contrajo matrimonio. Por supuesto que en el camino del matrimonio lo sigue conociendo. Bueno, así con el Señor. Así es con el Señor. Hay que caminar con Él. Si no se camina con Él, no vamos nosotros a conocer y nosotros no vamos a conocer bien al Señor Jesucristo. Así que tenemos que caminar con Él. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18 y el versículo 15, Jeremías capítulo 18 y el versículo 15, una de las cosas que se dan porque no conocen bien a Dios es que terminan olvidándose de Él y le dan las espaldas. Jeremías 18, 15, porque mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo, o sea, no es otros pueblos, no está hablando de los filisteos, no está hablando de los cananitas, no, mi pueblo, Israel o Judá, me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado. Mi pueblo me ha olvidado, adorando a otros dioses, dándole tributo a otros dioses. Yo sé que usted no se inclina ante otros dioses, pero se inclina ante las vacaciones, se inclina ante la cama, se inclina ante las cosas materiales, se inclina ante las cosas que son más importantes antes que a Dios. Tengo que dormir un poco más, es domingo, así que el Señor va a entender que necesito dormir. Llega el día domingo y no tengo que pagar deudas, así que por lo tanto tengo que trabajar. Tengo que pasear, tengo derecho a pasear, tengo derecho a descansar. Todos tenemos derecho a descansar y es bueno. Pero ¿sí sabía usted que cuanto más aprende a descansar en el Señor, cuanto más conoce al Señor, su vida descansa más? Sí. Pero si está pensando en las cosas materiales y en todo lo que tiene que hacer y darle al mundo, entonces su vida se va a ver, como hoy se usa este término, estresado, cansado. Pero si usted aprende a caminar en el Señor, Dios mismo también le va a dar el descanso. No es que Dios no quiere que usted descanse, no es que Dios no quiere que usted pasee o se recree, no. Sino que si usted le da el primer lugar como corresponde, entonces el Señor lo va a bendecir también como Él desea bendecirlo, como Él quiera bendecirlo. Verá, hay un versículo en la Biblia que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Solamente está alrededor de los que le temen y está alrededor de aquellos que creen en Él y que confían en Él, y dice también que los defiende. Solo el Señor está alrededor de los que creen en Él y le temen. No está alrededor de todo el mundo. Lamentablemente y penosamente es así. Pero aprenda a confiar en el Señor y descanse en Él. En el Salmo capítulo 2 y el versículo 1, mire lo que pasa con aquellas personas que se olvidan de Dios, incluso terminan hasta burlándose de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4. Voy a leer lo que dice.
Salmos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El Señor también tendrá su momento en que se reirá y se burlará de esta gente. Pero no le estoy diciendo con esto que el Señor se satisface o que el Señor está contento. No, el Señor aún en medio de todo esto, Él se apiada y tiene misericordia de los hombres. Quiero terminar viendo un ejemplo con ustedes en esta mañana. El hombre rico frente al Señor Jesús. Sí, el hombre rico frente al Señor Jesús. Un hombre que vino a Jesús y que tenía muchas cosas en su favor. Era rico, joven, prominente, un hombre anheloso, reverente, respetuoso. ¿Sí? Era un hombre que probablemente con muchas posesiones materiales. Un hombre joven, se cree que no mayor de 40 años, menos. Dice que era prominente, siendo llamado principal, un hombre principal, probablemente uno de los oficiales a cargo de la sinagoga local, un hombre de elevada reputación. Pero miremos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, para saber de qué es lo que realmente estamos hablando, ¿no? Mateo capítulo 19, versículos 16 hasta el versículo 30. Voy a leer este pasaje. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje aquí? ¿Qué es lo que nos enseña? El joven rico le pregunta al Señor: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Si usted se da cuenta, el joven comprendió que aún no había alcanzado la vida eterna, ni siquiera en principio. Y esto era lo que a él le inquietaba, lo que lo tenía intranquilo. Tal vez pensaba en el sentido de comunión con Dios. Señor, ¿qué haré para tener una comunión más íntima con Dios? Si comprendió el sentido de la vida eterna, qué bueno.
pero si no, tal vez el pensamiento del joven rico en cuanto a la vida eterna era en el sentido de tener una comunión más íntima con Dios, caminar con Él, hacer su voluntad, obedecerlo. Él ve al Señor Jesús y le dice, Maestro bueno, y el Señor le dice, solamente hay uno, que es Dios. Dios es bueno. Dios es la fuente de lo bueno, y los mandamientos son buenos. Así que el joven rico pudo comprender y entender tal vez eso. Entonces el Señor le dice que debe guardar los mandamientos. A lo que responde el joven que los había guardado todos desde su juventud. Y dice el Evangelio de Marcos que el Señor amó a este joven por su sinceridad, que lo amó. Pero si los había guardado, entonces ¿por qué le preguntaba al Señor Jesús de obtener la vida eterna? Este joven tal vez estaba haciéndose creer a sí mismo que todo estaba bien en su vida. Él esperaba que el Señor hablara bien de él y lo pusiera de ejemplo, pero no es así. Tal vez este joven quería que el Señor lo abrazara y lo pusiera de ejemplo ante la vista de los demás y diga, miren, aprendan como este joven que ha guardado los mandamientos y bla, bla, bla. Seguramente eso. Tal vez esa era la intención de él. Pero, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si realmente este joven deseaba la vida eterna, lo primero que debió hacer es obedecer la voz de quien le dijo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Por qué se fue triste este joven? Porque lo que más amaba en realidad era lo material. Eso. Lo que realmente deseaba era que alguien le diga a este joven, y eso era lo que podemos ver tal vez, era que alguien le diga, mira, no tienes nada más que hacer, ya lo has hecho todo, has obedecido, eres rico, muy prominente, seguramente has ayudado a mucha gente con tus riquezas, así que eres un hombre que va a entrar a la vida eterna. Son personas que quieren reconocimiento, nada más. Son personas que quieren que los abracen. Son personas que quieren que les digan lo que tienen que hacer. Y no desean entregarse ni comprometerse con el Señor. Quieren caminar en la vida recibiendo las bendiciones de Dios porque creen que se los merecen, sin ni siquiera comprometerse, y peor aún, sin ni siquiera entregar su alma, su vida al Señor de los señores, al Señor Jesucristo. Así hay mucha gente que no quiere compromisos. Alguna vez escuché que alguien le había ido a proponer al pastor de una iglesia que estaba en construcción, que él iba a ofrendar una cantidad de dinero bastante fuerte para que pongan el piso en el edificio de la iglesia que estaba construyendo. Pero cuando él casi ya se iba, él le había dicho al pastor, pastor, pongan una placa en el edificio allí con mi nombre que yo he ofrendado, he dado para poner el piso. El pastor le dijo, esto no es así. Regrese por donde vino, porque aquí nadie va a poner una placa. Esto no es cuestión de reconocimientos. El que ofrenda, ofrendará de corazón. ¿Sí? Todo es de corazón. Amamos al Señor de corazón. Pero hay mucha gente que quiere reconocimiento y eso no es así. Este tipo de personas realmente viven en desobediencia para con Dios. No desean que Dios los controle y no quieren someterse a las enseñanzas divinas, ni menos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Lo que les interesa a las personas hoy en día es lo material, como en el caso del joven rico. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Oiga, Dios no está en contra de las riquezas. Dios no está en contra de eso. Abraham era rico, David en su reinado, el rey Salomón, Ezequías era rico.
Eran hombres ricos. Josafat mismo, el rey Josafat, era rico. Dios no le dijo a Abraham, sacrifica tus riquezas y ven y sígueme. No, más bien le pidió a Abraham un sacrificio mayor que el del hombre rico. El sacrificio que le pidió a Abraham fue que sacrifique a su hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció ante un extremo sacrificio, ante un extremo pedido, en donde el corazón de Abraham tiene que haberse encogido de algo tan doloroso para él en ese momento, en su mente y en su vida. Pero al joven rico solamente era algo material y él amaba lo material. Realmente él no quería una comunión con el Señor ni buscaba la vida eterna. Lo que realmente buscaba era que le den un abrazo y le digan: qué bien que has caminado, qué bien que has andado. Seguramente este hombre es sincero, pero no se trata solamente del hecho de boca, decir yo guardo. Es de vivir la palabra de Dios, vivir un cambio, es decir, como testimonio, con nuestra propia vida: el Señor me ha tocado, el Señor me ha salvado, me ha sanado, y el Señor ha cambiado y ha transformado mi vida. En eso consiste el entregar su vida al Señor, el de caer de rodillas ante la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname. La salvación es de Dios. El hombre tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo, cosa que el joven rico no puso, sino más bien las puso en sus riquezas, sacrificio que el joven no quiso hacer, no obedeció. Le dijo: ven y sígueme. No, él no quería eso, él no quería eso. Algunos le dijeron: Señor, yo te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi padre. Pero ¿qué fue lo que les dijo el Señor a todos ellos? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los animales, las aves, todos tienen nidos donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermano, amigo que me escucha en esta mañana, sí, la Biblia nos enseña que no hay hombre bueno en la tierra. El hombre se ha corrompido y no tiene nada que entregar, ya que sus obras no son buenas delante de Dios. Dios examina el corazón de los hombres y dará el pago según sus obras. No conocen a Dios. El conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestras vidas. Conocer a Dios es buscarlo, acercarse a Él. Tal vez como dijo el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo, me he ido contra ti. Tal vez como la oración de aquel publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. O confesar nuestros pecados, y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad con su sangre preciosa. Hay que conocer al Señor, acercarse a Él de todo corazón. No seamos como el joven rico, como aquel joven que solamente quería escuchar que todo va bien y Dios te va a bendecir. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar hoy en día, que todo va bien cuando realmente su vida está mal delante de Dios. Busque al Señor de todo corazón, búsquelo, y que realmente Él toque su alma, toque su vida de todo corazón. Amén. Gracias, pastor, por la reflexión y meditación en esta mañana. Mis hermanos, los invito a que me acompañen a cantar esta última alabanza. Utilice sus manos y su corazón para decirle así al Señor: levántate, levántate, Señor. Levántate,
levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Y huyan delante de ti tus enemigos, se dispersan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Y huyen delante de ti tus enemigos, se dispersan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. El pastor tiene la oración final en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana y tarde por tu bendición. Y gracias, Señor, por tu presencia en este día, en este culto, Señor, que elevamos a ti con todo nuestro corazón. Te agradecemos, oh Dios, por tanta misericordia y pedimos que tu mano todopoderosa sea con cada uno de nosotros, con tu iglesia, Señor. Gracias, eterno Dios, por tus misericordias y por tus provisiones, Señor, que día a día tú nos las das. Padre, que tu mano todopoderosa descanse sobre aquellos que están enfermos y delicados de salud, por aquellos que están desanimados, desalentados, que están, Señor, tristes por crisis, Señor, por diversas situaciones que se han dado, por aquellos que han fallecido sus familiares. Señor, consuela sus corazones, consuela sus vidas. Que tu fortaleza sea en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y bendícenos en esta hora, hoy y siempre, Padre. Y guárdanos mientras estemos pasando por esta situación, por esta crisis, Señor, por esta pandemia, por la cual estamos en nuestros hogares y lo hacemos todo desde nuestras casas. Esta transmisión, Señor, que lo hacemos para que la gente conozca y sepa que tú eres el Dios de los dioses. Tú eres nuestro Señor y solamente a ti, Señor, elevamos nuestra oración. Te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.